Murió con un sentimiento de culpa cuando levantó la cabeza para proponerle a Gilberto que, si quería, él mismo podía bajar a buscarlo entre los callejones. Esa fue la última sensación al ver que lo miraba el ojo del cañón de la reluciente pistola Beretta 950 de 1996, por la que salió la bala de 6.35 milímetros que golpeó su frente y le perforó el cráneo antes de quedar nadando entre la sangre, impacto que dejó rotas arterias e incontables venas del lóbulo frontal donde terminó alojado el tiro. Pocos seres continúan vivos luego de haber recibido un huésped de plomo en la cabeza. Por eso son pocos los que saben que el mundo no se apaga al instante cuando a alguien le insertan un balazo en el cerebro. Antes de que se cristalizaran los ojos del joven sicario, precisamente cuando su cabeza ensangrentada rebotó en el asfalto, alcanzó a observar nítidamente el sudoroso y angustiado joven de morral que se escondía bajo el camión. El señor Masacre continúa templando los hilos de sus títeres. Uno de aquellos es alias Fico, que no es solo ficha de Uribe, del narcotráfico y del crimen organizado, sino también el representante de los banqueros, usureros y atacadores del patrimonio público, del grupo GEA o Sindicato Antioqueño, quien se enriquece con el negocio de alimentos y dejó sola a la población, que fue la que llenó de plata a los accionistas tras el colapso de la represa de Hidroituango. Federico Gutiérrez, el que se esconde tras ese alias Simplón, fue quien estrenó su alcaldía extendiéndole un tapete rojo a Jesús Guzmán Salazar, el mismito hijo del Chapo Guzmán, que llegó a exiliarse a Medellín en medio de la cruenta guerra de carteles que azotaba a Sinaloa y a quien alias Fico, el alcalde, le puso a varios policías de guardaespaldas y a una cuadrilla de sicarios bien afinados de la oficina de Envigado que obraban como su guardia pretoriana. No son chismes de salón. De acuerdo con informes coincidentes de miembros tanto de la Policía Nacional como de la DEA, la administración distrital y la oficina obraron como chaperonas de este narcotraficante junior que para la época ya era uno de los 10 más buscados del mundo. El hijo del Chapo estuvo viviendo muy tranquilo, primero en Envigado y luego en el barrio El Poblado, emparrandado y muy ocupado en la administración de 2 laboratorios que producían más de 400 kilos de cocaína al mes y que llegó a instalar apenas tocó suelo colombiano. ¿Se extrañan? Pero si alias Fico literalmente vivía rodeado de mafiosos. Más que se mueven en Envigado, en la parte sur del Valle de Aburrá, y que esa protección fue a cambio de negocios y también de favores. Mucho se rumoró de su presencia, incluso se sabe que agencias internacionales ya sabían, ya estaban rastreando, y algo muy importante, esto hasta lo reconoce la misma Antinarcóticos Nacional. Su vecino de apartamento, Juan Pablo Úsugua, alias Reseco, uno de los más peligrosos directivos del cartel conocido como el Clan del Golfo, con quien durante mucho tiempo se cruzó en el ascensor y quien solía llevarle pollo asado a los escoltas del alcalde, usó como guarida el mismo edificio donde habitaba el burgomaestre mayor de la ciudad. ¿Por qué semejante capo escogió precisamente el edificio del alcalde para vivir allí durante casi un año? Nadie se mete en la boca del lobo a menos que sepa que la fiera está sin diente.
Ahí está Federico, el cuidaestablos de los grandes hacendados y ganaderos que se subió en la alcaldía no solo a robar, sino a maquillar su nombre con los recursos públicos. El del contrato con Semana por 800 millones de pesos en pauta que le publicitaba su sonrisa retorcida. El que le invirtió miles de millones a la creación de enjambres de cuentas fantasmas en redes sociales que tenían como única función venerar su nombre y el de Gustavo Villegas, su secretario de seguridad antes de que fuera capturado. Fico es el alias de quien, siendo el ingeniero de la obra, se comió la plata de los cimientos y dejó caer en Medellín el famoso edificio Space. Fico, el candidato que está encochinado en los Panama Papers por ser miembro de la empresa que fundó junto con Paola Holguín, esa senadora lustrabotas del señor Masacre, hija del narcotraficante Franco Holguín, también lavador de dólares de la misma oficina de Envigado. Alias Fico, quien como fórmula vicepresidencial nombró a Rodrigo Lara Sánchez, casado con la prima hermana de Paloma Valencia, esclavista ancestral del Cauca y uña y mugre del Matarife en el Congreso, y quien desprecia la memoria de su padre, el insigne prócer Rodrigo Lara Bonilla, quien, de acuerdo con las declaraciones de su propia hermana y de otro de sus hijos, Jorge Lara Restrepo, fue asesinado por Álvaro Uribe. El nominado vicepresidente de Fico, Lara Sánchez, el que salió a decir que era injusto que el Congreso elevara una moción de censura contra Diego Molano, el ministro bombardeador y masacrador de Duque, aquel que ejecutó el genocidio juvenil en el 2021 y que hoy ostenta como último logro en su hoja de vida los 11 muertos, hombres, mujeres y niños, que dejó la masacre ejecutada por el ejército el 28 de marzo de 2022 en la vereda del Alto Remanso. Son miles las causas y razones, la suficiente para que, tras deshiervar la maleza, se concluya una historia de criminalidad conjunta y una intensa relación de sometimiento y subordinación incondicional de la oficina de Envigado a Álvaro Uribe. De adelante para atrás, en el tiempo y en el espacio, han llovido las balas que sus sicarios de la banda La Terraza y Don Berna dispararon sobre sus enemigos, comandantes paramilitares desobedientes y contradictores políticos. Varios hechos puntuales develan que el dueño absoluto de este cartel narcosicarial paisa es aquel exgobernador de Antioquia, el expresidente reelecto y el exsenador imputado e investigado por corrupto y matón. ¿Exagero? ¿Quieren más? No hay problema. Hablar de Uribe y sus cruentos delitos es cosa de nunca acabar. Ángela López, abogada penalista que hacía parte del equipo de defensa de los miembros de la oficina de Envigado, colaboró en rebuscar declaraciones falsas de testigos mentirosos que querían encochinar a Iván Cepeda. Ella fue precisamente a quien el asistente personal de Álvaro Uribe, Fabián Rojas, se indicara de haberse reunido con el director de la cárcel La Picota y el abogánster del Matarife Diego Cadena, como parte del montaje sostenido por falsos testigos que le armaron al senador Cepeda. Los mismos Cifuentes Villa, el cartel familiar de Álvaro Uribe, trabajaban para la oficina de Envigado. Con los sicarios y asesinos de Don Berna, los Cifuentes traficaban toneladas de cocaína y miles de armas largas. Los Gallonenados, socios del Matarife en tierras, coca y ganado, condenados por homicidas y jefes paramilitares a cargo de algunas convivir, fueron reseñados en la lista Clinton cuando la DEA los pescó lavándole la plata precisamente a la oficina de Envigado. Francisco Villalba, el paramilitar y descuartizador arrepentido, a quien en sus sueños le empezaron a hablar sus víctimas y que no se dejó amordazar la boca después de tomar la decisión de acusar a Uribe de condecorarlo por haber ejecutado la masacre de Lara. Lo mandó a matar la oficina de Envigado por orden de Don Berna, quien añadió a su declaración que Villalba fue solo uno de los muchos muertos que asesinó la banda dentro de la orden general de mandar a todo aquel que hablara mal del presidente Uribe. A la oficina de Envigado pertenecía el narco y paramilitar Pedro López, alias Job, aquel que mostraron las cámaras saliendo de Palacio tras reunirse con el presidente eterno y sus empleados César Mauricio Velázquez y Edmundo del Castillo cuando estuvieron planeando el montaje que desde la presidencia le hicieron al magistrado Iván Velázquez. Que no se nos olvide que Job es otro más de los cientos de buenos muertos dados de baja a tiros por órdenes del señor Masacre. Otro de los muchos que a Uribe les había sus tapados y que terminaron respirando arena. Ni poquito exagero. Es más,
perfectamente se puede decir en sujeción a una opinión centrada, serena y ecuánime, que atienda a los hechos y circunstancias, que haber tenido a Álvaro Uribe Vélez en el poder es como si se hubiera elegido de presidente a Pablo Escobar o al Chapo Guzmán. Es más, estoy convencido de que ninguno de los dos hubiera llegado al grado de crueldad al que llegó el Matarife con su propio pueblo. Todos aquellos hechos causales se engranan, mueven el mecanismo de muchos otros que traducen una conclusión cristalina. Federico Gutiérrez, alias Fico, desde antes de ser alcalde se convirtió en un miembro activo de la oficina de Envigado de Álvaro Uribe y en el eslabón que aún pervive entre la élite antioqueña, el narcotráfico, el paramilitarismo y la corrupción que imperó en Medellín durante su alcaldía. Con ese ejército de asesinos despiadados cogobernó Medellín de la mano de Gustavo Villegas. Le escondió el hijo al Chapo, institucionalizó la matazón y puso a operar la fuerza pública de la mano del microtráfico y el sicariato. Y yo sigo andando, desde las ruinas valientes y estoicas de una cultura milenaria y ancestral, observo los retazos de mi pasado. Vivo cada segundo el hecho doloroso de ver mi sociedad alejada de sus raíces indígenas y afrodescendientes. Aquel mismo desarraigo que anida en nosotros desde que nacimos, que fractura nuestras conciencias y que la élite descompuesta se empeña en perpetuar. Observo a lo lejos mi país, que hace parte de este circo decadente que es el planeta entero. Persisto en caminar hacia el horizonte mientras busco en los pasos de César, el director de cine mexicano que inspira estas letras, el sendero interno hacia mi propia salvación. Federico Andrés Gutiérrez no ha respondido todavía si las capturas que él mostraba en el ficóptero de sicarios y de fleteros eran por acción del Estado o eran coordinadas con la oficina en colaboración de su entonces secretario de Seguridad, Gustavo Villegas, tal como reposa en las investigaciones judiciales y periodísticas.